Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Café en el Patio? Hoy comenzamos nuestro capítulo 11 de la primera temporada de Café en el Patio, el programa de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, donde hablamos de diversos temas profesionales que nos interesan a todos, somos parte de esta comunidad. Me acompaña el profesor Ignacio Rego y para recibir a una invitada de lujo, a la profesora Andrea Valdebenito, profesora de nuestra escuela, académica y constructora, especialista en el área de empresas, que la invitamos y nos viene a ilustrar sobre algunos temas. Y ahí, bienvenida Andrea, un gusto poder saludarte, poder compartir este momento contigo. Gracias, Eduardo, y gracias por la invitación. Yo feliz de poder darle otro tema más de tantos temas que han tenido en este podcast, así que aportar para mí es muy, muy importante. Me gustó mucho que me invitaran, así que espero dar el ancho y estar al nivel de las anteriores presentaciones que han tenido. Oye, Ignacio, se nos viene un tema complicado, parece, ¿o no? Sí, Eh, un tema que estamos sufriendo. Algo pasa y ahí vamos a partir para abrir el tema. ¿Es crisis inmobiliaria o crisis de la construcción? Porque, claro, yo de mi área de expertise de transporte he aprendido mucho con Ignacio y con los otros invitados que han venido y ya estuvimos hablando ahí un poquito de qué pasaba con las cadenas de suministro, de la construcción, etcétera, y entonces ahora nos vamos un poquito más a ciertos elementos que están sucediendo en la contingencia. Hay empresas que han anunciado sus quiebras, empresas que no solamente se desenvuelven en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público. Entonces, ahí Ignacio, un temazo que tiene la tarea de Andrea de poder iluminarnos, ¿no? Sí, oye, Andrea, como dice Eduardo, la pregunta ¿es crisis inmobiliaria? Porque uno ve en los diarios, en la información, en online, hablan de crisis inmobiliaria. ¿Pero es realmente crisis inmobiliaria? ¿O es una crisis en la construcción total, en el sector? Bueno, yo voy a contestar que la crisis que tenemos es económica, y cuando hay crisis económicas impacta de alguna u otra manera a todas las actividades económicas. Algunas se ven más perjudicadas que otras. En este caso estamos en un periodo en que la industria de la construcción se está viendo perjudicada. Y la razón tiene que ver con muchas variables, no solamente con la crisis, porque, a ver, las empresas constructoras muchas veces establecen resguardos para periodos de crisis. No es una cosa sorpresiva de que las economías en general, Chile, por ejemplo, tenga momentos de bonanza y momentos de crisis, donde se baja, digamos, los momentos de la economía. Y por lo tanto, las empresas están preparadas para aquello. Pero el problema es que se nos viene esta crisis económica después de una pandemia. Y de hecho, podemos empezar a mirar más atrás. Lo que pasó en la industria de la construcción hace por lo menos unos 10 años atrás, en que por el efecto de la minería, que la minería estuvo con un proceso de producción muy alto gracias al valor del cobre, hizo que tuvieran mayor contratación de trabajadores y no tenían trabajadores para contratar la minería. Y entonces empezaron a levantar de la industria de la construcción los trabajadores. Esa crisis fue grande, pero solamente en la industria de la construcción, porque la construcción, si bien no se paralizó, lo que pasaba era que las obras no podían ser productivas porque no tenían trabajadores. Y si querían tener trabajadores, tenían que pagarle más sueldo porque ese trabajador se iba a la minería. ¿Ya? Esas cosas ocurren a veces con algunas actividades económicas, a nosotros nos ocurrió hace unos 10 años. Eso significó una consecuencia importante para las grandes empresas, especialmente para las grandes. Hubo un déficit de resultado anual durante 3 años consecutivos. Las grandes empresas tuvieron déficit de resultados. Y ellos esperaron después de esos 3 años que los periodos de los ciclos económicos le iban a venir a favor, y de hecho tuvieron algunos años mejores después de esa crisis. Sin embargo, no alcanzaron a tener los ahorros suficientes para poder enfrentar la pandemia, por ejemplo. Y se vino la pandemia. Y la pandemia afecta mucho más a la empresa que está relacionada con mandantes privados que mandantes públicos. ¿Por qué? Porque el mandante público permitió que durante la pandemia se pudiera trabajar. Se detuvieron una semana y pudieron hacer protocolos para ir a trabajar, y por tanto la productividad, si bien se vio afectada, no fue tan grande y pudieron entonces retomar. Pero las empresas que tenían mandantes privados no pudieron seguir trabajando porque nadie consideró que tenían que tener protocolos, no sabían cuáles eran las claves que tenían que tocar para volver a trabajar. Y algunas tuvieron varios meses sin trabajar, y cuando pudieron trabajar, lo tuvieron que hacer a media marcha.
Entonces ahí hubo una diferencia entre las obras privadas y las obras públicas. Pero obviamente que la pandemia los afectó a todos, las empresas constructoras en general trabajan para ámbito público y privado, algunas solamente para ámbito privado, pero las grandes empresas para mantenerse tienen que trabajar en lo público y en lo privado. Por lo tanto, se ven afectadas de todas maneras. Y pensábamos que después de la pandemia no venía más. Lamentablemente, los indicadores macroeconómicos no nos están acompañando y eso ha generado entonces un problema de requerimientos de obras, en definitiva, en el ámbito privado y en el público. Obviamente que los valores de la construcción, llámese esto, aumentos de sueldo, mano de obra, los materiales, la inflación que nos afecta a todos, ha afectado de mayor manera a la industria de la construcción. Entonces ahí están algunos de los elementos. Las estructuras de costos han aumentado, han habido más improductividad y eso ha generado que las obras que están en desarrollo, que muchas de ellas son de largo plazo, de más de un año, más de 2 años en algunos casos, en el caso específico de la empresa que hoy sabemos que está en proceso de quiebra o por lo menos anunciando que va a quebrar, tiene obras de más de 2 años de duración. Entonces esas obras es difícil poder pararlas porque ya tenemos valores que fueron contratados fijos y que ahora han aumentado, tienen en consideración los contratos de reajustes, pero no ha sido suficiente para poder sostener los mayores costos. En este momento a ellos les conviene más que les cobren las garantías, que no les devuelvan las retenciones, en vez de enfrentar todo el costo que tienen que desarrollar para poder terminar el producto. Ese Oye, es el Andrés, gran problema. Oye, Andrés, una pregunta. Hace como 2 meses atrás estaba conversando con una alumna del magíster, ¿ya? Y ella comentaba que su empresa, ¿ya? Con respecto al MIMBU, porque hace muchos trabajos con el MIMBU, ¿ya? Podemos hacer una comparación entre el MIMBU y el MOB, más o menos la misma, porque es una entidad pública, ¿no es cierto? ¿Ya? En un punto de vista del comportamiento. Decía, nosotros tenemos 10 estados de pago pendientes. 10. Hay una negligencia. Entonces, el tema, uno de los tantos temas que mencionó Claro Vicuña, en la cual también el MOB se defendió diciendo que no era así, y después se dijo que sí era así en el fondo, ¿ya? Es el tema de los pagos, el pronto pago, porque cuando te dicen también pagamos a 30 días, es cuando tú cuando emites la factura y recién sale aprobada, ahí recién son 30 días, y entre tú emites el estado de pago y que se apruebe para que emitan la factura, pueden llegar a pasar hasta 60 días. Entonces realmente te pueden estar pagándose a 90 y a 120 días con respecto al trabajo que tú hiciste. Entonces, la empresa hoy en día están, especialmente las constructoras, son empresas muy dadas al factoring también, ¿no es cierto? Muy dadas. Te sacan ahí al tiro el 2,5, 3, 4%, dependiendo del flujo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero uno de los grandes temas yo encuentro que es el pronto pago, realmente el pago, el estar al día, ¿ya? Y eso también, más la subida del precio del dólar, la subida de la inflación, estamos hablando más del triple de lo normal que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuestra moneda se ha devaluado más de un 23, 25%. La OEF está disparada en más de un 23% también, digamos. Entonces, todo indica que no estamos bien, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen las empresas al respecto? Porque no es la primera vez, Claro Vicuña decía, no es que ahora estamos reclamando, sino hemos juntado varias veces, ¿ya? Y de repente nos cierran las puertas. Entonces, ¿qué hace una empresa constructora que trabaja en el mundo público? Ya, después vamos a entrar al mundo privado, digamos, porque el mundo privado es otra situación. Pero ¿qué hace una empresa constructora al respecto, digamos? Más todavía que sabiendo que todos los contratos, el 100% de los contratos son a suma alzada, en la cual el riesgo lo asume 100% el contratista. Por ahí te iba a partir con la respuesta. O sea, aquí el problema de la industria que tenemos es que lo que más se hace es una estrategia de contratación de suma alzada. Y en ámbito público, prácticamente el 95% de las obras son así, porque el trato directo se realiza solamente para obras que son muy de especialidad, donde no hay más ofertantes, y ahí podría haber un trato directo. Pero es bien difícil llegar a eso. Bueno, la estrategia de contratación suma alzada es riesgosa, especialmente en periodo de crisis. Ahí es donde uno necesitaría tener un mandante más consciente de lo que está contratando. Que en periodos normales sucede
usted funciona bastante bien, pero en periodos de crisis no funciona y es el mandante que muchas veces no tiene la sensibilidad, no tiene el conocimiento, y sinceramente conocimiento, porque no es el mandante, es el conocimiento de las profesionales que trabajan en esos mandantes públicos, para ser mucho más preciso. No tienen el conocimiento ni la sensibilidad para enfrentar eso. Y cuando lo enfrentan tardíamente y por Dios que aprenden cuando lo enfrentan cuando ya la crisis está encima. Ahora me imagino que están justamente comprendiendo lo que pasó, cuando ya pasó, ¿te fijas? La estrategia del caso Massá es un riesgo. Yo que veo temas de peritajes cuando las cosas no resultan en las obras, que las obras no terminan, siempre algo de las argumentaciones que da que finalmente haya un desacuerdo es por este tema del contrato Sumasá, que es de precio fijo. Pero luego está el tema de los pagos. Chile ha hecho grandes cambios respecto a las formas de pago en todas las industrias, en todas las actividades económicas. De hecho, hay una ley que exige el pago a máximo 30 días, porque antes las grandes empresas, de alguna manera se veía como abuso respecto a las pequeñas por la demora de pago. Las pequeñas no podían hacer mucho porque su gran cliente era la empresa grande. Entonces no la quiere perder y por lo tanto acepta esas grandes distancias entre la emisión de la factura y el pago. Pero eso se terminó. Pero se terminó para el ámbito privado. Esta ley funciona y funciona impecable, pero entre privados. Y el público no tiene que ver con la ley. Y eso sería una gran solución, que el público también se le exigiera la misma ley que se le exige al privado, pero no se la aplica. Y luego sé yo, a mí me consta, porque mucho tiempo atrás estuvimos como escuela, estuve en conversaciones con el gobierno regional, y ellos querían mejorar muchos aspectos en virtud de los proyectos. Las mejoras que querían implantar tenían que ver con que ellos se daban cuenta que los proyectos contratados por lo público eran más caros que si el mismo proyecto se contrataba por lo privado. Y la razón es la forma de pago. Las empresas saben que se van a demorar en pagarles y por lo tanto hay costos financieros de por medio. Y por lo tanto se incrementa, genera más riesgo y sus presupuestos hacia el ámbito público son más caros. Por lo tanto, nosotros todos los chilenos pagamos obras más caras, pero por culpa de la gestión que no realizan los mismos públicos. Claro, y entre paréntesis, te voy a cortar ahí, pero es por un tema costos financieros, y hoy en día los costos financieros están más caros, además. Exacto. Porque subió la tasa de interés, porque el Banco Central está tratando de contener la inflación. Bueno, el problema entonces es que nos cambian los costos fijos, nos cambian la mano de obra, los materiales, nos cambian también los costos financieros. Todo lo que tenemos nosotros como costo financiero, la empresa constructora tiene que vivir con algo de deuda, es una estructura capital que es así, que es normal en la industria, pero ahora se tiene que encarece también eso. El tema es que uno puede planificar los flujos. Tú hablaste de los flujos de ingresos y ingresos. Las empresas planifican esos flujos antes de empezar con una obra, por lo tanto determinan cuál es el capital de trabajo que van a tener que inyectar a las obras. Esa inyección se hace un poco con capital propio, porque la idea es que el capital propio se reparta en todas las obras, entonces algo uno aporta en cada obra con capital propio, pero la mayoría es préstamo. ¿Para qué? Para poder invertir en la obra y poder llevarla a cabo, para que empiece a funcionar. En conocimiento en que las obras se van construyendo y se va pagando por lo construido, y lo construido correctamente, además certificado. Y por lo tanto hay un desfase entre el gastar de la empresa constructora y el recibir lo que gasta. Y ese es el capital de trabajo que ellos planifican. El problema es que cuando lo planificamos a que hacemos el estado de pago, se aprueba o no se aprueba, o se obtiene, 15 días pasan. Y luego se va a contabilidad al mandante. El mandante debería pagar máximo 30 días, podría decir que lo razonable máximo sería 30 días. Entonces uno planifica eso. Y en virtud de ese desfase determina un monto de capital de trabajo. El monto de capital de trabajo normalmente es del orden del 30 o el 35% del monto total del contrato. Esa es la mochila de dinero que tiene que tener la empresa constructora para partir trabajando y haciendo proyectos. Pero cuando el desfase no es de un mes, es de 2 meses o 3 meses, ese porcentaje que calculamos que era del 30 al 35 se te convierte en 60-70. Entonces quiere decir que tienes que financiar un costo financiero sobre el 70% del monto del contrato y no sobre el 30%. Un costo financiero que tenías ya puesto en el presupuesto, que lo estabas cobrando al mandante. Pero ya no se lo puedes cobrar al mandante. Sin embargo, tengo ese costo financiero. Más el aumento de las tasas de interés, como bien dice Ignacio, el problema es... Claro, hoy en día incluso hasta ¿cómo se llama? El 10% de contingencia, por así decirlo, que normalmente está en los presupuestos, a veces 15%, dependiendo del caso, ¿no? Pero pongamos un promedio del 10%, prácticamente se va al tiro. Se lo coma, en este momento, se le va rápido, al tiro. Porque normalmente la hora, antes, en épocas normales, como dice la Andrea de Bonanza, ese 10% de contingencia se administra en forma separada también.
Pero hoy en día, ¡pum!, se lo comen rápidamente, porque ya el capital de trabajo ya estoy topado, entonces ya tengo que tomar este 10% de contingencia. Subieron los materiales, subió la mano de obra, subió todo, digamos. Subieron mis gastos financieros, porque el banco no espera, o sea, el banco tiene que pagarle nomás, pues, digamos, ¿no? Hay que pagarle. A mí me pasaba la otra vez con un proveedor, estábamos en plena crisis, eso sí, asiática, como se dice, la pandemia, y de una empresa que decía, oye, este proveedor siempre llega tarde con los materiales. Ya, y conversé con el proveedor, y una de las cosas que decía el proveedor, oye, llevan 3 meses sin pagarme. Y yo tengo que repartir estos materiales en 3 horas más de otros clientes y ellos me pagan al día. ¿Cuál es mi prioridad en el transporte? La empresa que no me paga la dejo para el último. Claro. Obvio. Pierde categoría. Claro. Obvio, prefiero irme a mis clientes que sí me están pagando al día, digamos, que estoy bien, digamos, ya que me genera caja. Pero esta empresa no me genera, tengo 3 estados de pago pendientes. ¿Y por qué ese mandante no le paga a su proveedor a tiempo? Porque está justo en la bicicleta de la demora de los pagos de los mandantes, que superan, entonces necesita más capital de trabajo que no tiene inyectado, y por lo tanto empieza a llamar al proveedor, me esperas más hasta que lleguen los ingresos, me esperas más, y empieza entonces este tema que al final es una concadenación de hechos que al final son negativos. Sí. Hay un efecto dominó, como dicen ahí, multivariado de las causas. Hoy les quiero recordar a los que nos están escuchando, estamos con la profesora Andrea Valdebenito hablando sobre esta crisis en la construcción, y la vemos inmobiliaria, la construcción es crisis económica, entonces las causas ahí son multifactoriales. Les recordamos a los que nos están escuchando también que nos pueden seguir en Instagram, YouTube y Spotify, este programa de Café en el Patio. Y Andrea, tú has hablado ahí de que el Estado es un actor relevante en cuanto a la relación de las obras, digamos, que están encargadas o mandatadas a los privados. En todo tipo de obras está ocurriendo lo mismo, ya sea obras de construcción vertical, construcción horizontal como las carreteras, grandes infraestructuras portuarias, etcétera. ¿Está ocurriendo lo mismo en todas, o está ocurriendo en cierto tipo de obras donde estamos viendo este tipo de crisis o de efectos? A ver, la experiencia que yo tengo antes de esta crisis es que yo siempre tenía consideraciones especiales cuando evaluaba capital de trabajo, cuando el mandante de la municipalidad, las municipalidades se caracterizan por una delación muy grande en los precios de pago. De alguna manera, uno como contratista se ve la obligación de entrar a la municipalidad y mover papeles dentro, porque como que las personas no los mueven. A veces la delación tiene que ver con una cosa totalmente administrativa, de que el papel no llegó o alguien tiene muchas cosas pendientes y termina uno interviniendo a la oficina moviendo papeles. Eso es insólito que me tocó hacerlo. Sin embargo, en lo que correspondía a un CEPIU, a un ministerio público, la delación era menor. Pero es evidente que quizás hay otros elementos que están en juego hoy en crisis respecto al aparato público y respecto a la posibilidad de hacer pago. Y ahí entonces desconozco cuáles podrían ser esas variables, pero es probable que algo esté pasando con el mismo público y que la demora del pago no sea relacionada con alguna responsabilidad contratista, sino que no han podido generar los pagos porque son montos importantes, porque también estamos en un periodo de la economía que se está generando mucha deuda pública, y me imagino que por ahí pueden estar los temas. Y entonces yo creo que en crisis ahora económica es probable que se esté dando en casi todos los tópicos, excepto el tema de las concesiones. El tema de las concesiones es diferente, ahí no se espera un pago para avanzar la obra. Las concesiones comprometen inversión para recuperarla en forma futura. Pero sí les afecta a las concesiones los aumentos de costo. Y esos aumentos de costo, siempre el mandante piensa que están en el factor de riesgo que se tiene que deber considerado esa concesionaria cuando planificó o cuando se adjudicó el proyecto. Pero hay un límite para los riesgos, porque hay riesgos que no podemos medir, y estamos justamente en escenarios que son de un riesgo mucho mayor que el que pudimos haber planificado en cualquier momento. Y aquí entonces voy a hacer una crítica respecto a los tipos de contratos. Voy a hacer un paréntesis con las concesionarias porque se mueven diferente, pero los tipos de contratos en el ámbito público son a contratos suma alzada la mayoría, y a veces en los contratos tiene la posibilidad de reajuste.
uno podría sentirse más aliviado cuando hay posibilidad de reajuste, especialmente en las obras de largo aliento, 2 años, 3 años. Esos reajustes son en virtud de la UEF, y la UEF se mueve por el IPC, y el IPC tiene que ver con una canasta familiar. ¿Y qué tiene que ver la construcción con una canasta familiar? O sea, a mí se me suben el arroz, los porotos no tienen nada que ver con los materiales. Entonces, y justo estamos en una encrucijada en que, si bien el IPC ha sido alto y por lo tanto tenemos variaciones de precio, las variaciones de precio en construcción han sido mucho más amplias. Estamos pensando que los precios en un promedio han aumentado casi un 40%, por sobre lo que hemos percibido de la canasta básica. Y por lo tanto, las empresas necesitan que se les haga una condición especial de aumento de precios en virtud de algo más que solamente reajuste. Y ahí es donde tenemos que ver un mandante consciente, profesionales, digamos, con experiencia, con conocimiento de causa de lo que significa la empresa constructora seguir construyendo. En definitiva, fíjense que aquí hay una cosa, ambas partes quieren terminar la obra. Aquí no hay una empresa constructora que no quiere dilatar término de la obra. Ahora, a las empresas no les conviene demorar la construcción, porque eso significa más costos en gastos generales. Por lo tanto, ellos luchan todos los días por cumplir los plazos. Y el mandante también le interesa. Sin embargo, terminamos con desencuentros por algo que se puede resolver solamente con conocimiento. Y creo que muchas veces nuestra industria de la construcción le falta conocimiento. Claro, tú dijiste por ahí, oye, cobramos la polera garantía, listo, no hay problema, pero bueno, ¿qué? ¿Cobraste toda la polera garantía y qué pasó con el proyecto? Claro. Y es el dolor menor que tiene una empresa constructora, porque está viendo que si sigue avanzando va a perder más que la polera garantía, pero es un dolor perder la polera garantía, es más que la utilidad muchas veces. Como yo siempre digo también ahí en clase, los contratos defienden los intereses entre entes jurídicos, pero el contrato no defiende el interés del proyecto. El proyecto, si ese es el foco. El contrato no está pensado para el proyecto, está pensado para yo como mandante y yo como empresa constructora, ¿ya? O consultora o empresa de estudio, lo mismo, pero está pensado para eso y defenderme. Pero ningún contrato está pensado para el proyecto, para el resultado. Ninguno. Es complejo el tema, no es fácil de solucionar. Oye, por otro lado, te voy a llevar un poco rápidamente al mundo privado. Pero en el mundo privado, las ventas de departamentos nuevos han bajado del orden del 60%. Casas nuevas del orden del 50%. Ni siquiera voy a decir el porcentaje de lo que son oficinas, locales y centros comerciales. Entonces, según tú, ¿qué te dice tu olfato profesional con respecto al futuro, digamos? Porque realmente se ve una situación complicada, más todavía con un crecimiento negativo para el próximo año. Recuerde que todo, el Banco Mundial, el FMI, están diciendo que el próximo año Chile, en la región, va a ser el país que menos va a crecer. Entonces, ¿qué esperanza, por así decirlo, lo que se nos viene, digamos? Bueno, tenemos que seguir avanzando en este champón, todavía tenemos mucho más que caer. Estamos en caída, vamos a caer mucho más. Pero todas las caídas tienden a una subida, pero la subida tiene que ver con algunas decisiones que no solamente son decisiones políticas del Banco Central, sino que también decisiones políticas, y que tiene que ver con los incentivos. Nos olvidamos que las competencias, las actividades económicas no son solamente dentro del país, sino que son dentro del mundo. Entonces, cuando nosotros no somos competitivos y no tenemos incentivos para la inversión, las inversiones se van hacia el otro lado. No las chilenas. Nosotros no hemos vanagloriado de que hemos sido capaces de capturar inversiones del extranjero, y esas inversiones extranjeras se van, sí, porque no hay incentivos. Pero además tenemos inversiones que son propias. Y esas inversiones hoy, en este mundo abierto, se van hacia afuera, y ya se fueron hacia afuera. Pueden volver, pero volverán cuando haya información positiva para poder volver. Y van a volver en la medida que lo que estén invirtiendo en el extranjero no sea tan atractivo. O sea, hoy nos queda un camino mucho más difícil, porque antes era tener buenas señales respecto a la inversión. Hoy tenemos que tener buenas señales, pero además superar las expectativas del inversionista que ya está afuera y que está probando lo que es invertir afuera. Entonces, para volver a Chile tiene que ser mucho más interesante el resultado, la rentabilidad en Chile para volver. Hubiese deseado yo que esto no hubiese pasado, para que esas inversiones que normalmente se anclaban acá no probaran el producto, digamos, de rentabilidad de otro país, y lo están probando.
y debe ser atractivo. De hecho, en Latinoamérica nosotros estamos hoy en la cola respecto a todos los indicadores macroeconómicos, incluso de proyección. Todo al revés. Eso significa que hoy una inversionista chileno le conviene más invertir en Chile. Fíjense lo que estoy diciendo, y que es insólito porque uno podría haber pensado que por el color político del gobierno de Perú podría ser así o no, pero no está pasando en Perú lo que está pasando en Chile, siendo que también ahí hay un presidente comunista que hay muchos que le puede ocasionar un tipo de análisis de consecuencias respecto a aquello. Pero fíjense que pasa a ser mucho más atractivo invertir hoy en Perú que acá. Entonces, el que vuelva a la inversión a Chile es que Chile tenga inversiones más atractivas o resultados más atractivos en las evaluaciones de proyectos que se tendrían que hacer a futuro que Perú. Y entonces ahora tenemos más difícil el Incluso Bolivia está siendo atractivo, Uruguay, de hecho, ha sido una empresa constructora grande de este país, que no la voy a mencionar, digamos, pero muy grande, y es del norte, decía, está siendo muy atractivo Brasil. Nos estamos trasladando para allá. Claro. Y además, otro dato que estaba leyendo por ahí, que todas empresas de inversión en Estados Unidos pequeñas, estamos hablando en Estados Unidos algo pequeño, estamos hablando de 100 millones de dólares, quebraron. Y uno dice, ¿qué tiene que ver en Chile ese tema? Bueno, gran parte de los inversionistas eran chilenos y quebraron. Entonces, cuando tú también, la gente que tiene el poder económico, por así decirlo acá, ¿no es cierto? Invierten afuera, y invierten afuera para tener más plata, para poder seguir tal vez invirtiendo acá, y quebraron, ya no tienen plata que invertir acá. Entonces, también todas esas son consecuencias, digamos, ¿ya? Por situaciones así, y son empresas financieras pequeñas, de inversiones pequeñas en Estados Unidos, son monoactivos. Entonces también eso también no está impactando. O sea, yo soy un poco, lamentablemente, soy un poquito pesimista del escenario, pero creo que el gobierno tiene que empezar aquí netamente labor política muy fuerte y tiene que incentivar la inversión, tiene que fortalecer los decretos 19 y 49, ¿no es cierto?, del MIMBU, tiene que dar más facilidades para el tema del sistema de gestión de permisos y ambiental también, que está siendo muy criticado, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, hay que promocionar la inversión y de alguna manera para eso hay que dar más facilidades nomás. Y ahí donde dices tú, Andrea, los estamentos técnicos, profesionales técnicos, son relevantes acá, ¿ya? No tan políticos, lamentablemente. Conocimiento y conciencia, las dos C. Vamos a llamar a las dos C. Me gusta ese término, me gusta, muy bien. Conocimiento, tú hablabas de conocimiento y sensibilidad, ¿ya? Sí. Para entender el fenómeno de la rapidez de los procesos, ¿Qué podemos hacer ahí como docentes, digamos? Porque aquí se están formando los futuros ingenieros que van a estar después en esas decisiones. ¿Cómo podemos generar ese cambio desde la academia para que los que tengan que tomar las decisiones cuando estén en aquellos puestos que tengan que hacerlo, recuerden estos conceptos? Andrea, tú que has formado generaciones de ingenieros en la construcción y que te están escuchando y los que están en formación también. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué hacemos? Bueno, yo hace un tiempo, y yo sé por las conversaciones que he tenido con Ignacio, que también está en el área mía, hace un tiempo que estamos dándole un énfasis importante al tema de la negociación. Yo cuando comencé en el mundo de los peritajes me empecé a dar cuenta que muchos de los temas que terminaban mal era porque no supieron negociar. Y negociar no se trata de entablar una batalla, sino que conversar con los hechos en el momento que corresponda, no tardíamente, pero además también interactuando y generando conocimiento. Porque hay cosas que en la construcción deberían saber si no se saben. Voy a hablar de un punto que siempre está entre medio de los temas de peritaje, que tiene que ver con los gastos generales. Hay poco conocimiento respecto a lo que contempla un gasto general. En la jerga normal, y un profesional del área piensa que el gasto general solamente son los gastos que no son los costos variables, pero que están y que se generan en la obra. Pues eso es falso. El gasto general va más allá del gasto que se tiene en obra. También es el gasto general que tiene una oficina. La existencia de una empresa
es si la oficina existe y es visible, y eso hay que financiarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos litigios me ha tocado de que los funcionarios, bueno, en este caso ha sido público, no han querido dar mayores gastos generales, siendo que en el decreto supremo del Servio, del MIMBU y del MOP está establecido la posibilidad de generar mayores o pagar mayores gastos generales. Pero no han querido porque tienen la idea de que no se han generado. No han generado mayores gastos generales. ¿Por qué no van a pagar mayores generales? Y porque tienen el error de concepto. Sí, y yendo más allá, se va al decreto 75 del MOP, establece la definición de gastos generales, y esa definición no contempla que incorpora el gasto de la oficina central, no lo dice que solamente es obra, y por lo tanto si un profesional lee eso, entonces se arrima a eso. Entonces siempre las negociaciones respecto a mayores gastos generales o no se dan, no se conversan, porque a veces también los profesionales que son parte de la empresa privada, contratistas, tampoco conocen mucho de estos temas, entonces no tiene cómo negociar. Pero cuando se trata de negociar, hay siempre una respuesta negativa de parte de algunos profesionales que no entienden. Y eso termina generando que las obras terminan con crisis y finalmente no terminan, digamos, o termina debiendo el mandante plata al contratista y el contratista de banca para poder cobrar esa plata. Entonces creo que el punto está en la negociación, en que los alumnos nuestros, ellos tienen que ser en conocimiento, pero aplicado a estrategias de negociación, ojalá dentro del proceso de construcción, para no pasar a otras etapas, porque las otras etapas son ineficiencias. Cuando no se llega a acuerdo durante la construcción y terminamos con demandas de ineficiencia para la industria, es más justo. Hay empresas que en el proceso de la demanda están quebrando. La idea es no llegar a esas instancias. Y por lo tanto, conocimiento, conciencia, tanto demandante como contratista, pero por sobre todo saber negociar, saber explicar por qué hay costos adicionales y que el otro esté receptivo para aceptarlas, además, y no se quede en la negación. Pero si sabemos explicar bien, no tendría por qué la contraparte negarse. Pero siempre dicen que vale mejor un mal juicio que un mal acuerdo que un buen juicio. Sí, a veces terminamos zanjando así. Porque uno tiene que entender el concepto de negociación, siempre es una pérdida. Sí. Uno siempre tengo que ceder algo para poder llegar a acuerdo, de lo contrario es imposible llegar a acuerdo. Lo que hace que este concepto del win-win, como se dice siempre, un concepto ganar, dice como que ya, yo digo esto y el otro dice otra cosa, pero los dos tenemos que ganar. No, para poder ganar uno tiene que sacrificar algo. Pero siempre mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Acuérdense, el juicio puede ser largo, digamos. No, 2 años. Yo cuando tengo que intervenir, que han pasado 2 o 3 años. Imagínate. Sí. Es horrible. Sí, tal cual. Es un ganar y una pérdida compartida, digamos. Totalmente. Ambos pierden, pero en el fondo también ambos ganan. Y cuando tú te centras en tu negociación, en el resultado final, en el producto, en el beneficio de la sociedad, obviamente el tema es distinto, man. Pero como estamos parados en la defensa corporativa, por así decirlo, ¿ya? Tanto demandante como empresa constructora, contratista, el tema se hace difícil, porque cada uno tiene razón. Y ahí Andrea, hace falta, como dice Andrea, profesionales más conscientes en ese sentido, digamos. Más consciente y más sensible. Y saber comunicar. Y claro, una comunicación efectiva entre todas las partes y tratar de que ceder algunas cosas para poder ganar en otras. Yes. ¿Ya? Y ahí viene el concepto de negociación, que es súper interesante. Yo felicito que estén los dos ahí tratando de hacer esfuerzos en explorando esos temas con los alumnos. Así que hay harto campo como para ir desarrollando. Oye, Andrea, te voy a llevar a la parte esotérica. Vamos a tratar de predecir el futuro, digamos. Así que... Oye, justo viene Halloween, así que me puedo disfrazar de bruja. Te puedes disfrazar ahí de adivina. Oye, dentro de ignorancia, entonces, claro, yo veo el transporte, igual tenemos un índice de costos del transporte, que es nuestro IPC, digamos, y nosotros vamos viendo cómo se mueven los 5 rubros más importantes para el transporte. Sería a lo mejor súper bueno que a lo mejor migrara a la industria de la construcción en un IPC o en un índice de costos de la construcción. Ahí la parte técnica, pero Andrea, ¿cómo es el futuro, digamos, de lo que viene en los próximos
un año, 2 años, porque si estamos hablando de una crisis económica, los ciclos económicos no son cortos, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú, aparte de lo que dicen todos los expertos económicos, que el próximo año se viene súper complejo, 23, 24 recién, 25 podríamos estar viendo mejoras? Esto también lo visualizas, van a seguir quebrando más empresas de todos tamaños. Claro, cuando cae un grande, chuta, ¿qué pasará con los chicos por abajo? Entonces, será una oportunidad. Ustedes están comentando ahí que los capitales se están siendo más atractivos los mercados extranjeros, no yendo tan lejos, sino que hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Brasil, que son nuestros vecinos. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Cómo lo vemos? ¿Vamos a sobrevivir? ¿Qué tiene que pasar con el Estado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer las empresas para poder enfrentar ese futuro que me gustaría saber qué va a pasar? Bueno, uno quisiera que las empresas constructoras fueran bastante sabias en saber cuándo tienen que achicarse, porque las que sobreviven a crisis como esta, que a tiempo se achican, tienen menos costos fijos. Pero claro, en la empresa constructora es difícil, porque la empresa constructora cuando viene estas crisis normalmente está con ya desarrollo de proyectos, los está ejecutando, y no puede un día para otro decir voy a terminar todos los proyectos. Todo proyecto tiene su plazo de desarrollo, y por lo tanto no puede achicar la estructura organizacional, no puede bajar los costos fijos, porque ese costo fijo es el que requiere para poder desarrollar las obras que están. No es tan fácil. Lo que vamos a ver a futuro es las empresas que conocemos como mega, que van a dejar de ser, van a ser grandes más y así, escalando, y que algunas empresas van a quebrar. Para irnos específico a la empresa que hoy se habla, de que la empresa ya era de tamaño grande, yo la conocí cuando era mediana, vi cómo fue su crecimiento y evolución, y es sorprendente ver que una tremenda empresa que está con actividades repartidas, porque cuando te dicen ojalá tengan los huevos en diferentes canastas, claro, Vicuña Venezuela lo hacía. Sin embargo, está a punto de quebrar. Eso nos está diciendo que esta crisis es mayor que cualquier otra que hemos vivido. Yo creo que la crisis, voy a emparejarse un poco con esta, es la crisis asiática, que nos duró, que tuvimos poco tiempo para lo grande que fue esa crisis. Fueron 2 años más o menos de sufrimiento, especialmente en la industria de la construcción. Quizás esta sería la más grande en periodo. Fíjense que uno visualiza que todavía tenemos mucho más fondo que tocar. O sea, no estamos todavía en un rebote, para nada. Y cuando empecemos a rebotar es porque van a haber iniciativas, pero de la mano del gobierno y también las empresas privadas de que se resguarden, tienen que haber iniciativas que vayan cambiando esto, pero va a ser lento. Va a ser lento porque ahora tenemos empresas que ya están pies afuera y para que retornen van a tener que tener incentivos más importantes que los que podríamos haber dado hace un año atrás. O sea, estamos con handicap negativo en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar en unos 3 años complejos, por lo menos 3 años complejos. No sé lo que tiene el Ignacio, pero yo veo por lo menos 3 años complejos, subiendo y recuperando, subiendo y recuperando. Pero va a ser difícil llegar a los niveles que estábamos antes del 2019. Sí, pero lo que dice Eduardo, 2020, en el 2024, tal vez recién vamos a empezar a dar la vuelta, por así decirlo. Sí. El tema se viene complejo. Yo creo que el 2023 va a ser un año difícil para la industria. ¿Ya? Eso sí, de todas maneras. Por lo tanto, las empresas van a tener que reorganizarse, no necesariamente llegar a nivel de liquidación, sino van a tener que reorganizarse, van a tener que reestructurarse, van a tener que tratar de agilizar y apurar las obras que están ejecutando y tal vez centrarse en algunas. No tengo idea. Hay una empresa constructora, una empresa grande de inmobiliaria constructora que está liquidando el área de negocio de construcción. Netamente, porque tiene varios, pero la parte de industrial y la parte de rental, no, pues se va a centrar más ahí. No, tal vez el rubro minero me puede aportar más, no sé, qué sé yo, se están como reorientando de alguna manera. Se están reconvirtiendo, o sea, no les queda otra, digamos. Siempre y cuando vienen estas crisis, siempre, de alguna manera, uno siempre espera que el Estado reaccione. Tiene que reaccionar. Y ágil. Pero con todo este tema de la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, con un montón de otras cosas que en este momento está generando mucha incertidumbre, con toda esta cuestión también de la Constitución que todavía siguen, ¿no es cierto? Es un escenario de incertidumbre, es un escenario complejo, digamos, más todas las cifras macroeconómicas que están disparadas, hasta el aumento de la pobreza, ¿no es cierto?, en Chile.
No, yo no veo una solución inmediata, no lo veo. Lo veo complejo el escenario. Porque el gobierno se empieza a comprometer con una serie de compromisos sociales, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, dejo de hacer cosas, porque el presupuesto, como todo nos pasa en todas las casas, los recursos son limitados, ¿no es cierto? Entonces tengo que dejar de hacer cosas para poder cumplir con este compromiso social. Y lo terrible es el tema inmobiliario, pensando también en lo que es la parte inmobiliaria, que es algo más, lo tiene más visible. En este momento los proyectos ya no van a seguir desarrollándose. De hecho, está a la baja los diseños de nuevos proyectos. Hay unos proyectos que se diseñaron y que iban a ejecutarse y se frenaron sus ejecuciones. Y por lo tanto vamos a tener cesantía. Cuando no hay obras construidas en construcción, la cesantía es importante. Hay que pensar que por lo menos en la industria de la construcción hay más de 600.000 empleos y que hoy vamos a llegar a 300.000. Con suerte. Entonces va a haber una alza de desempleo, especialmente va a estar aportando la industria de la construcción. Es decir, que hay que considerar que la industria de la construcción siempre tiene una variabilidad en su índice, en un índice de crecimiento, mucho más importante que el índice de crecimiento del país. O sea, el país cuando está en crecimiento, la construcción crece más, incluso en proporción. Pero cuando está en decrecimiento la economía, toca más la industria de la construcción, como que estamos en los extremos. Entonces, por eso se va a visualizar mucho más duro en nuestra industria esta crisis que en otras actividades económicas. Claro, está a una velocidad relativa mayor, tanto a ascendencia como en caída, digamos. Entonces, claro. Y sabemos todos que la industria de la construcción aporta el PIB, digamos, importante. Entonces, cualquier cosa que esté sucediendo en esta industria claramente va a tener un impacto hacia toda la economía, de todas maneras, nacional. Vamos a tener que ponerle hashtag Gobierno de Chile a este programa para que nos escuchen y tengamos estas voces de auxilio y todos los que nos están escuchando. Y para terminar, ya estamos casi en la hora, podríamos estar todo el día conversando con la Andrea, está súper interesante, sí, pero no sé si puedes tener un mensaje para todos nuestros auditores, nuestros exalumnos, alumnos y alumnas que nos siguen, y todos aquellos amigos de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, Andrea, respecto de esto. Como un mensaje de tratar de buscar hacer las cosas mejor y qué esperanza tenemos, digamos, si es que podemos hacer cambiar ahí a aquellos que dirigen los destinos de la economía de nuestro país. ¿Qué nos podrías decir? A mí me gustaría dirigirme a nuestros alumnos, que se den cuenta de lo importante que es que dentro de este pregrado que están haciendo ellos, tomen en serio todas las asignaturas y conocimiento, y especialmente en las charlas que muchas veces la escuela les comparte porque trae expertos, porque ahí es donde están muchas veces las respuestas, y a veces tienen desidia de participar, y cuando participan quizás no se concentran lo suficiente para poder absorber conocimiento, y pasa a ser sumamente importante en nuestro de crisis. Hoy no tenemos que apuntar a una buena formación, porque crisis como esta vamos a ver a futuro, pero tenemos que estar bien preparados. Ellos van a ser parte de la empresa o van a ser ellos emprendedores. Y ellos tienen que saber como emprendedores cuándo tienen que reaccionar, tienen que aprender a visibilizar cuando se viene en crisis y saber cuándo achicar de alguna manera la empresa para prepararse para esa crisis y para sobrevivir. A medida que la empresa tenga menos costos fijos, va a poder sobrevivir de manera. Pero también hay que decir que hay algo que se ha olvidado mucho en Chile, hablar transversal, que es el concepto del ahorro. Hoy, como nunca, vemos que la importancia de la cultura del ahorro, y no solamente de las personas, sino de las empresas. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás muchas empresas sobrevivan a todas estas crisis, a la crisis de la minería, a la crisis de la pandemia y ahora a la crisis que nos está teniendo esta economía. ¿Pero por qué van a sobrevivir? Porque fueron capaces de visualizar cosas a futuro, y además supieron aplicarse cuando correspondía, y de alguna manera empiezan a buscar estrategias para poder sobrevivir, como esa empresa que deja un poco de lado la parte de las obras porque va a empezar a invertir en cosas que sí se pueda desarrollar para poder mantenerse, pero sobre todo porque tienen ahorros. Entonces, en la medida que tengamos momentos, ciclos económicos de bonanza, hagan ahorros y de alguna manera
uno a veces piensa, uy, las empresas como tienen mucha rentabilidad, pero esas rentabilidades son una parte, son ahorro, y que después van a verse mermadas en los periodos de crisis que vienen. Por lo tanto, a ellos les diría, cuando ellos formen empresa, piensen que la empresa tiene que primero pararse firme, y el pararse firme es con ahorro, para que cuando vengan los momentos complejos, sobrevivan. Así es. Sí, buena recomendación. Muy buena recomendación. Y al tiro se me ilumina otro tema para el Café en el Patio, que a lo mejor hablar de estos instrumentos financieros donde se puedan refugiar las empresas y cuál es lo más recomendable. Hoy, Ignacio, tenemos que nada más que aplaudir y agradecerle a la Andrea. Po. Así que, Muchas gracias por la no, presentación. excelente. Es tema súper interesante. Sí, hay Y de tantas hecho, aristas. y de hecho, ni siquiera hablamos de los peritajes en profundidad, ¿ah? Sí, Que sí, muy interesante. es un tema que es bien interesante. Entonces podría ir otro tema también ahí de Café en el Patio, hablar atentamente de los conflictos en obra en general. Y que de alguna manera hay tendencia, o sea, cuando uno enfrenta varios peritajes, se dan cuenta que hay cosas que se van repitiendo, y uno dice, pero ¿por qué se repiten las mismas cosas? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo hacemos mejora continua para no llegar a esta instancia? Interesante. peritaje forense de la industria. Ahí tenemos varios temas, instrumentos, peritaje, hay varios, pero hay algo que quiero rescatar, hay respecto de la reflexión de aquellos, de los alumnos que están en formación, tanto en pregrado como posgrado, de la reflexión, el conocimiento en definitiva se hace respecto a la reflexión, y yo creo que también hay la empresa, los ejecutivos, quienes toman la decisión de sentarse a reflexionar, pues de sentarse a ver, mirar para atrás un poco. Y para nosotros es re importante que esa reflexión también, y lo escuchábamos ahí recién en nuestro claustro de la universidad, la reflexión poniendo al ser humano como principal, en el centro de todo lo que hacemos. Y ese es nuestro sello PUCD. Pues. Tenemos un sello local, tenemos un sello que viene de la PUCD, de la catolicidad también, de poner al ser humano en el centro antes de todas estas decisiones que son complejas y de repente a veces que sabemos que las autoridades quieren hacer lo mejor, pero a veces se olvidan un poco que el que está en el centro del ser humano. Ahí lo que hablaba Ignacio, que los proyectos, ¿quién se preocupa del proyecto? ¿Quién se preocupa de las casas que no se construyeron? Se soluciona el conflicto, la negociación contractual, pero la casa no se terminó, el puente no se construyó, la carretera quedó a la mitad. Entonces, el ser humano tiene que estar en el centro y ese es nuestro sello como casa de estudio también. Y nuestros profesionales siempre tienen que llevárselo a todo lo que hacen. Ignacio, Orrego, con quien hable Un Eduardo abrazo. Baeza, hemos tenido una oportunidad de poder escuchar a la profesora Andrea Valdebenito, que nos acompañó, nuestra invitada de lujo. Andrea, Sí, te mandamos bueno. un tremendo abrazo, te damos un aplauso. Gracias. Y estamos con harta tarea para otros Hasta la capítulos próxima. de Café en el Patio. Así que les vuelvo a recordar a los que nos siguen en Instagram, en Spotify y en YouTube, denle like a estos programas, ya que nos van a seguir hablando de temas que son sumamente importantes para nuestra escuela y toda la comunidad que nos sigue. Andrea, un tremendo abrazo y muchas gracias por compartir tus conocimientos con la comunidad. Gracias, nos vemos. Chao amigos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.